Gen les cuenta a los niños la historia de Senku y el mundo de piedra, mientras siguen con los preparativos para la guerra contra su casa, quien había estado creando un ejército para su imperio, pensando que el celular sería un ataque preventivo, así que tendrían que apresurarse, y tendrían que hacer comida espacial, empaquetando el ramen de Mijo, pensando que sería un ataque aéreo, pero la importancia de esto era la comida potente, rápida de preparar y consumir, mientras que por el frío la comida normal de su casa tardaría más tiempo en cocinarse, mostrándonos así el mapa del último superobjeto que necesitaban para la victoria, usando la ayuda de toda la aldea y máquina que empacaría el ramen al vacío, emocionando mucho a Kaseki, pero a diferencia del ramen normal no lo cocinarían, sino congelarían, continuando con la máquina y preparativos, y aún así tenían que hacer la comida más ligera para mejor movilidad, creando así el ramen instantáneo, comida leofilizada que debían congelar y sellar al vacío para quitar el peso del agua, para el que usarían la rueda hidráulica junto a la máquina de leofilización, ya que cada avance científico traía otros, acabando así el ramen que se veía bastante mal, pero le echan agua caliente, el cual prueba Chrome teniendo un sabor mejor que el normal, recordando cuando comía ramen con su padre, quien se preparaba para ir al espacio. Iruri pide que se evite el combate, sabiendo que podrían evitar la guerra controlando la cueva milagrosa, para lo que ayudarían Taiyu y Yuzuriha, quienes sabía seguían bien al ser personas increíbles, mientras siguen escuchando la música de Lilian, pensando que con esa música podrían pacificar al ejército de su casa, dudando esto ya que para los de la época no sería tan impresionante y su calidad actual no era la mejor, yendo esa noche a decirle a Senku que tenía un plan muy maloso, usando el disco y el celular, plan con el que evitarían víctimas, pero definitivamente irían al infierno, pero en este mundo científico no habían dioses que los castiguen, así que escucharía este plan mientras Chrome los oye, ya que el imperio de su casa no se regía por la comida ni las mujeres, sino por su casa, a quien conocían de antes por su carisma, así que con otra persona de su carisma podrían contrarrestarlo imitando a Lilian, y aunque no fuera una imitación perfecta con la calidad del celular, podrían engañarlos junto al disco auténtico, haciéndoles creer que Lilian sigue viva y Estados Unidos iría a salvarlos, aceptando al instante, pero Chrome no entendía, así que entregarían el teléfono a sus amigos, los pondrían a escuchar la canción y engañarían con una imitación de Gen, pensando que si engañaban a muchos del ejército la guerra acabaría antes de empezar, y el engaño tarde o temprano caería, pero si acaban con su casa y Hyoga ya verían qué hacer, pensando que los únicos malos de la historia debían ser los reencarnados, decidiendo ser su cómplice, ya que necesitaban a alguien instalar el celular en esa zona, ya que a Senku lo conocían mientras su casa camina por la playa llena de estatuas, el equipo de telefonía se prepara para partir, pero tenían que sobrepasar a Homura, quien podría destruir todo el plan, así que no podían ir de noche para no tropezar ni rápido por el peso, usando un artículo sorpresa, quería que mirara a otro lado, llenando vejigas de ciervo con gas de oxidrógeno, creando bombas de sonido, detonándola, sorprendiéndola para ir a otro lado, dando inicio a la guerra de piedra, mientras Magma pensaba que hubiera sido más fácil acabar con Homura, solo que no sabrían dónde está, aprovechando además las explosiones falsas para preocuparla por pólvora y guiarla a un sitio enviando a Kohaku tras ella, quien siente un escalofrío apenas se le acerca, desenvainando y evitando su corte, colgándose en las ramas gracias a su pasado como gimnasta, hablándole para hacer que se quede sin aire, contestando, pero no lograba zafársela estando las dos a la par, llevándola a la aldea para encerrarla, en lo que Senku lanza un artículo científico de level 2, la flashbang, que los deja todos cegados, consiguiendo sal de mar derretida y electrificada para conseguir magnesio, con lo que logran capturarla, pero se lo quita enseguida, evadiendo a todos los aldeanos que podían ver que su agilidad no era de este mundo, mientras Kohaku seguía cegada por su buena visión, conociendo los nombres de todos, preguntándose dónde estaban Chrome, Magma y Gen, pensando que al Chrome y Magma ser cerebro y músculo podrían estar minando, pero que no sería necesario para eso, pensando si los estaría guiando a algún sitio, definitivamente el Imperio, con una gran arma científica, pero no pueden seguirle el rastro a Homura, sabiendo que aunque los tres fueran en línea recta, Homura los alcanzaría, trayendo hacia el final del plan, por lo que debían seguir, aunque Senku tenía el arma definitiva, luz ultravioleta que hacía brillar un polvo, siendo estos los pasos de Homura gracias a que Senku la impregnó, al igual que hicieron con la luz del sol, solo que en cualquier momento gracias al níquel y bario, mientras Kohaku analizaba sus movimientos que Senku dice eran gimnasia que no existía en este mundo, pensando que solo la podrían atrapar decapitándola, pidiendo permiso a pesar de nunca haberlo hecho antes, pero el plan de Senku no requeriría lastimarla, llevando Kinro una caja grande para esta guerra de información mientras Chrome la revisaba, intentando contestar, pero Gen los detiene ya que si llamaban y colgaban tan pronto Homura estaría en camino, así que no podrían revelar que esa máquina era un celular, estando en una persecución triple, así que si se coordinaban la podrían acorralar, pero al amanecer Homura ve que estaba dejando un rastro, así que se lava, mientras su celular marcaba y cortaba ya que Gen estaba utilizando código Morse, diciéndoles que los estaba siguiendo, así que ya conocían la posición de todos, aunque dejó de recibir señal, así que lo debían subir a un árbol, diciendo en voz alta lo de las ondas de radio, mientras Chrome coloca la antena, pero esta era falsa y sirvió de carnada para hacerla subir tumbando en árbol y siendo salvada por Kohaku, despidiéndose para seguir con el plan, siguiendo su camino hasta llegar a la base, donde debían tener cuidado por un tipo con oído increíble, encontrando estatuas con números que dictaban su orden, por lo que mínimo tenía 32 personas nuevas, mientras Magma pensaba destruirlas para que no trajera más soldados, pero Gen lo detiene al no tener culpa de nada, diciendo que la fortaleza de su casa era el no titubear ante nada, pero la suya era aún mayor al buscar una manera pacífica, aún más complicada que la violenta, llegando a la tumba de Senku, que Taiyu y Yuzuriha visitaban a menudo, siendo el santuario perfecto ya que a nadie le interesaba y sería normal que sus amigos fueran a visitarla para orar con los muertos, pero el ostión de Magma suena muy duro, así que no dejan rastro, pero aún así le disparan con solo oírlos, sabiendo que el teléfono estaría bien escondido y la pareja lo encontraría. Mientras Taiyu y Yuzuriha comían, eran vigilados, y al día siguiente cuando fueron a hablar con Senku también, viendo que habían dejado un rastro de excavación, pero debían ser discretos por su vigilante, así que Taiyu usa sus manos, así que la línea funciona y hablan entre lágrimas, sorprendiendo a los aldeanos que realmente funcione, y a los demás de que pudiera hacerlo en tan solo un año, haciéndolas sospechar de por qué ese día gritaban tanto, mientras Senku les pide que acerquen a alguien del ejército al celular, aprovechando que nadie conocía su plan, y al ser el que menos sangre derramaría, acepta, diciendo que Gen volvería mañana, así que iniciarían la operación en
entonces, siendo raro que Gen no dejara ningún mensaje mientras se seguían escondiendo de las flechas de Ukyo, y al estar en pasto seco harían mucho ruido, pensando que por lo menos Gen debía volver para la operación, proponiendo salir corriendo para usarlo de escudo y encontrar a Ukyo. Un plan tremendo, sacando una batería que enrollan para generar calor, así que sale corriendo y gritando para que Gen no fuera visto por el humo ni oído por los gritos, teniendo claro que sería la primera persona que acercarían al teléfono, mientras Kaseki acaba la espiral de cobre, con lo que el disco gira en automático, haciendo fluida la canción en lo que justo llega Gen, pero Nikki se niega a escucharlos, diciendo que si hablaban de más los golpearía y le mete un ostión a Taiyu, quien sigue tratando de convencerla recibiendo un golpe por cada palabra, y que Senku debía decirle algo, sacando el teléfono y llamando, imitando la voz de Lilian, de quien Nikki era fan, y Senku traduce diciendo que Estados Unidos se recuperó para engañarla, pero Nikki sabía que Lilian estaba en el espacio recordando su pasado y de cómo sus canciones la ayudaron, diciendo que por ella haría lo que fuera, pero si era un impostor acabaría con él, diciendo que su voz sonaba distinta, así que le haría una pregunta para confirmar, preguntando por cuánto se desvendió, así que sus tres opciones eran disimular, intuir o rolear, por lo que Senku propone una cuarta, acertar, haciendo una estimación de Fermi, sabiendo que su viaje espacial le costó 5.000 millones de yenes, así que supondría que tendría el doble de dinero, siendo 10 veces más al hacer conciertos, sacando así 60 millones de copias, diciendo que solo recordaba los 50 millones ya que los CDs no eran su fuente principal, aprobando preguntando además por otro tipo de números, así que Senku lo tenía fácil, siendo hasta sus medidas, recordando una foto que le envió su jefe calculando que serían 88, 65, 85, pero su perfil decía que era más delgada y una profesional nunca diría sus medidas a un fan, por lo que era una impostora, así que su única chance era usar la grabación, solo que eso lo podría delatar aún más apostando por la ciencia, haciéndola recordar una performance y que esa canción nadie la podía imitar ya que era su canción favorita, preguntándole si Lilian ya no estaba entre nosotros, pero gracias a ellos permanecía viva en esa canción, preguntando si podría revivir el resto de canciones, diciéndole que era imposible y que solo podía prometer que protegería esa última canción con ciencia, diciendo que a ambos le convenía detener a su casa por el disco, así que se une a ellos, diciéndoles que el plan no estaba mal, pero su imitación era del 55%, así que ella lo ayudaría a mejorarla, aunque igual había más problemas que solo su casa, ya que quienes estaban más cerca suyo eran más devotos y fuertes, siendo Hyuga y Ukyo sus mayores obstáculos, sobre todo el último, quien por su oído podría reconocer la farsa, así que no lo pondrían muchas veces, reuniendo un gran grupo cuando este no estuviera, mientras Gen le dice que Ukyo operaba un sonar de submarino y Chrome junto a Magma lo estaban distrayendo, evadiendo sus flechas por poco, además de ser usado como escudo, aunque gracias a eso Magma sabía dónde estaba, aunque Chrome sabía que se iba moviendo junto al humo para que no lo encontraran, así que Chrome piensa de manera científica el por qué sus disparos no daban, sabiendo que los quería vivos para información, así que levanta una bandera blanca, dejándose atrapar y soltándolo, sabiendo que se rindió para salvar a sus compañeros, halagándolo y llevándolo a una cueva donde estaban su casa y sus hombres, presentándose como compañero de Senku y Cinticero, mientras Magma llega a la aldea informando sobre Chrome y Kohaku a toda velocidad, por lo que Senku usa el teléfono para detener, ya que iría toda la aldea, y sin Homura podrían acercar cerca del imperio, ya que si esperaban perderían, teniendo que llevar todos los artículos científicos, por lo que tendrían que hacer un auto para el que necesitarían de muchos planos, necesitando un motor de vapor oscilante, metiendo colmenas en agua hirviendo, que les sobraron ya que no las usaron para el plástico, creando cera que era fácilmente cincelable con la rueda hidráulica para luego cubrirlas con yeso y moldear latón, quitando una estufa que usarían para echar vapor, que empujaría la pieza conectándolo a un engranaje que crearía un motor, sabiendo que Chrome estaría sano siempre que no le dijera nada de científico, por lo que tendrían que apurarse, quien se presentó como científico a pesar de que Senku le había advertido que su casa lo mataría, pero le dice que la ciencia es divertida, aunque todos conocían el ensayo a la llama y lo cuelgan en la cascada, aunque no podía decir nada al celular, diciendo que incluso ellos usaban ciencia, simplemente no querían que volvieran las armas científicas ni las malas personas, pero Hyuga le dice que se les una para entregar a Senku y que tenga su ciencia y protección de la aldea, diciéndoles que lo suelten, siendo salvado por Ukyo y su casa al tener una gran determinación, sabiendo que nunca lo traicionaría, preguntándole a Ukyo dónde lo encontró, recordando el escándalo de la tumba que acabaría con su plan, pero este dice que lo encontró solo en la cueva milagrosa, preguntándose por qué lo salvaba, pensando que querría iniciar una revolución, mientras en la aldea sueldan el motor de vapor que arranca llegando a la revolución industrial. Mientras Magma quería hacerle uno pa' uno, pensando que se lo padrearía, pero es lanzado por los aires, siendo el motor el eje central del carro, así que ya tenían su gorila de vapor, por lo que estaban casi listos para partir y encierran a Chrome con bambú en un lugar muy abierto. Mientras vemos el segundo prototipo del vehículo, manejable pero inestable por las ruedas de madera, así que necesitaría neumáticos con bambú como los de la NASA, acabando así con el gorila de vapor, mientras Kaseki se sentía mal por Chrome de que se estuviera perdiendo un invento tan impresionante, estando listos para partir, pero los viejos no se irían de la aldea, ya que sabían que el vehículo era para ellos, ya que podrían cargar las herramientas a pie, sin tenerle miedo a su casa, porque sabían que ellos ganarían antes de su ataque, mientras se maravillan de que el carro andara tan fácilmente, solo que las subidas le costaban al necesitar impulso para arrancar, ya que no hicieron un doble cilindro para ahorrar tiempo, por lo que se queda quieto pensando en cómo conseguir más poder, escondiéndose en un barranco para llevar a cabo este plan sin que viera el humo y permitirle a Kohaku vigilar mientras la detective Suika se infiltra, consiguiendo información de personas y lugares pero sin encontrar a Chrome, mientras los malosos abrían huecos gritando al ver a Suika para que supiera que estaba ahí, volviendo para decir que habían muchos guardias, por lo que la idea de ir de frente era perfecta, ya que el tunear al gorila de vapor sería un tanque, preocupando a Kaseki pero emocionándolo al saber
saber que lo chetarían, y al ser como un ariete lo tendrían que blindar con algo ligero para que pueda correr, decidiendo usar papel, así que recolectan hierbas, que hervirían en hidróxido de sodio para separar y lavar, aplastándolo y dejándolo secar para hacer papel, que también le servía para hacer los planos, aunque era demasiado frágil para el blindaje, por lo que Senku lo junta y calienta con hierro para hacer un escudo de papel que pegarían en el tanque, pero Kinro le dice que las lanzas atravesaban madera, así que ese papel no sería muy confiable, por lo que lo probarían con una lanza real, dando un gran impacto pero rompiendo la lanza y dejando a tieso al Senku. Esto gracias al pegamento de plástico creando fibra de carbono, usado en carros Fórmula 1 y cohetes, creando el gorila de vapor definitivo, teniendo doble chimenea y ruedas oruga con las que arremeterían contra la celda, aunque el camino estaba lleno de trampas, ya que su casa preveía un vehículo de vapor, ya que el carbón era más fácil de conseguir que la pólvora, sabiendo que Senku definitivamente sería capaz, y utilizarían a Chrome de carnada, ya que el punto débil de Senku era su bondad, mientras Senku sabe que el gorila solo servía para rescatar a Chrome al ser un arma secreta de un solo uso, mientras Chrome piensa que por las trampas sería su turno de salvarlos, pensando que si Chrome pudiera escapar solo, el gorila tendría otro uso, y al ser un cientícero este empieza a maquinar, haciendo el plan atropellar la celda de Chrome y huir, entristeciendo a Kaseki de que solo tuvieran ese uso del gorila, teniendo que apurarse antes de que Chrome diga cosas de Chrome, aunque este ya las dijo y su casa necesitaría un policía para la vigilancia, así que Chrome saldría antes de que vinieran por él, aunque confiscaron todos sus artículos y no podía romper las paredes ni barrotes, pensando en qué haría Senku, mientras yo padre a uno de los guardias pensando en el viejo mundo y la corrupción que veía en su trabajo, solo que la ley castigaba sus acciones, que en este nuevo mundo no tenían castigo, pensando que los únicos más fuertes que él eran Tsukasa, Hyoga y Ukyo, a quienes alcanzaría para cumplir sus propias metas, aprovechando a Chrome, quien escuchó todo su plan, aunque daba igual al no poder decirle a nadie y creer que era un cavernícola, pidiéndole a su guardia que tenía que ir al baño para recolectar cosas, en su mayoría hierbas y ramas, pensando hacer fuego para quemar la celda, pero no era tan efectivo como la batería que confiscaron, aunque esa noche una sombra se la entrega, pensando en Taiyu Yuzuriha y que debía huir de noche conectándole al bambú prendiendo la mecha, pero enseguida Yo le mete un ostión, creyendo que fue con las ramitas, pensando que su nivel científico era muy bajo y riéndose de él, pero no olvidando a su objetivo, así que se hace el tonto para que no sospechen, hablando de sal de mar, y Yo le dice burlándose que seguro el agua de mar lo salvaría, recordando las veces que Senku habló sobre el agua salada y el hidróxido de sodio que podría ser con su batería, pensando que ya que no había agua de mar tendría que sudar para hacer agua salada, que electriza consiguiéndolo y derritiendo las cuerdas para escapar, gritando que había un oso en la celda, mentira imposible que aprendió de Gen para conseguir un segundo para escapar, con el bambú por las trampas, como cuando recolectaba cosas, mientras Yo ve el escándalo, y al huir Chrome sabía que ellos no sabían dónde estaban las trampas por acusar a alguien que sí sabía al activarlas usando la trampa del enemigo como Ukyo, pero Yo sí lo seguía ya que de él dependía su ascenso, llegando a un barranco y siendo épicamente padreado al ser un policía, diciéndole que volvía a la celda o lo mataría, diciendo que él iba a morir en pocos días escupiendo mucha sangre, diciendo tener una neumonía, una enfermedad que no curarían sin ciencia, creando una epidemia y escupiéndole, aprovechando para usar su técnica secreta, dejándolo tieso, mientras Kohakuro ve a lo lejos, llegando a ellos siguiendo el camino por el que se fue Suika, diciendo que escapó gracias al hidróxido de sodio, pero Senku lo corrige ya que esto era hipoclorito de sodio, un blanqueador pero suficiente para disolver una cuerda vegetal, usando la misma ciencia que ellos al hacer papel, pero seguía tosiendo sangre como cuando Ruri tenía neumonía, bromeando ya que sabía cómo crear agua de color rojo con los materiales que consiguió gracias a su experiencia, diciendo que pudo escapar gracias a Taiyu quien le trajo la batería, pero Senku sabía que Taiyu era muy tonto como para planear eso y Yuzuriha estaría muy ocupada con su misión secreta, por lo cual le muestran al gorila de vapor que podrían utilizar para la batalla final por la cueva milagrosa, con la cual podrían hacer fluido para revivir y pólvora siendo la clave de la victoria, una guerra de 100 contra 10, aunque Taiyu y Yuzuriha estaban reclutando aliados que sería más probable que se unieran después del entrenamiento de Gen, siendo Ukyo el único problema al poderlo reconocer, pero Chrome recuerda cuando mintió para no delatarlo, así que era hora de poner el plan en marcha, engañando a los soldados con la canción para luego hablar en inglés, logrando incluso su acento, diciendo que los Estados Unidos irían a salvarlos, pero debía hacer silencio, ya que su casa no se aliaría con el ejército estadounidense, pero todos estaban de acuerdo en que las armas de Estados Unidos eran superiores, pidiéndoles que sigan el plan de Senku, que iba de maravilla, pero que fuera también era lo más preocupante, en lo que Ukyo los escucha queriendo oír la llamada, iniciando el duelo de una voz y un oído entrenados, presentándose como Lilian, pero Ukyo sabía que era Gen, ya que su voz no vibraba después de cantar, aunque esto lo dijo en inglés, así que sabían que no quería que los demás se enteraran, y ya habían otras señales de que tramaba algo, como cuando no avisó nadie de la tumba, por lo que Senku le pregunta si fue él quien le entregó la batería a Chrome, diciendo que si no hubiera hecho eso, Senku hubiera muerto rescatándolo, diciendo que no era su aliado, y que capturó a Chrome para saber qué tipo de personas eran, y ya conocía la misión secreta de Yuzuriha al oír trozos de piedra, cosiendo muy rápido para dedicar toda la noche a otra cosa, la restauración de estatuas, ya que podrían revivirlos al repararlos, sabiendo que eran buenas personas al tratar de salvar a la humanidad en esas condiciones, mientras reportan a su casa el escape de Chrome, diciendo que no había nada que hacer, pero preguntando por Yo, quien le pidió que le echara la culpa, pero que dijera que cayó en la cascada. Yuki estaba planeando ayudarlos con una condición, siendo esta que no muriera nadie, recordando cuando renació gracias a su buen oído y de cómo su casa dijo que era necesario para preservar el mundo de piedra, aunque cuando lo vio romper una estatua sintió tristeza, permitiéndole seguirlo haciendo ya que al menos protegería a los suyos, mintiéndose a sí mismo de que no morían si no eran revividos, pero realmente no quería ver ninguna víctima más, aunque este era su plan desde el inicio, recordando cuando Hyoga reportó que un truco de Senku causó víctimas, pero ahora sabía que no era hora suya, sabiendo que Hyoga y su casa eran muy diferentes y acabaría corriendo la sangre, por lo que debían tomar acciones rápido, viendo que hubo una reunión en la tumba, pero su casa no iba por eso, sino darle respetos a Yo para que descansara con sus compañeros que murieron por el veneno en el día enterrándolo, mientras en el tanque podrían disparar con un disco de ruptura siendo un arma de un solo uso que les quitaría las ganas de pelear, por lo que tendrían que darlo todo para recuperar la cueva milagrosa, así que necesitarían a la persona más resistente, reuniéndose por primera vez con todo el reino científico y preparándose para la batalla final, en lo que su casa descubre el teléfono
teléfono y su ataque sorpresa solo duraría los primeros 20 segundos por el instinto humano. Mientras vemos como en el cataclismo Senku fue arrastrado cerca de la cueva, recordando esto al verla en la actualidad, el lugar en el que todo comenzó, el líquido milagroso que traía vida y muerte, mientras Oukyo le avisa a Senku que los masones estaban en la tumba, así que tendrían tiempo para el cañonazo de 20 segundos, de los cuales si se pasaban rodarían cabezas, arrancando así la batalla definitiva disparando el cañón con la cuenta regresiva, un proyectil lleno de ácido sulfúrico que se mezclaría con alcohol, carbonilla y polvo de hierro, generando una gran explosión, y tendrían tiempo para preocuparse solo de las trampas, ya que su casa preveía la máquina de vapor. Yendo al frente sin importar las trampas, cargando con un tanque imparable, y Kohaku sabía que por la sorpresa sus primeros ataques serían los peores, y en el peor de los casos Taiju tenía un escudo de carbono abriendo paso y destruyendo sus armas y atándolos, pero en los últimos segundos el tanque cayó, así que sería el turno de Magma, quien coge una parábola de cobre, una versión mejorada de la bomba sónica que cargan para redireccionar todo el sonido, así que se tapan los oídos y los dejan tiesos, quedando pocos segundos, mientras Minami va a informarle a su casa, pero es detenida por Uki y Nikki, y los demás son traicionados, quedando muy pocos segundos de sorpresa y perdiendo la última bomba sónica, y Taiju no podría parar a tantos, así que prepara un gritote que se libra de todos, controlando así gran parte de su ejército y la cueva milagrosa sin ninguna víctima, recordando el año que estuvieron separados hasta recuperarla y Senku saca algo del tanque, ya que debían hacer pólvora antes de que su casa volviera. Con azufre y carbón la harían al instante, pero Uki escucha a su casa y Hyoga más pronto de lo esperado, acabando con él y con la pólvora, pensando que estaban perdidos ya que ni los más fuertes del pueblo pudieron contra uno solo, recordando a Senku diciéndole que fue una guerra muy larga y que debía acabar con él por segunda vez, pero su ejército ya se reunió, por lo que Gen empieza a hablar desde el tanque como Lilian, pero Hyoga rompe su celular junto al engaño, ya que algo tan primitivo no tendría conexión con Estados Unidos, por eso llegaron tan rápido, revelando que Gen era una VTuber promedio, acabando así con la derrota del reino científico, pero le proponen algo, la vida de todos por la de Senku, pensando Taiju que volvería a ocurrir lo mismo, pero esta vez Senku no estaba solo, ahora tenía muchos aliados del reino científico que lucharían sin causar víctimas de ningún bando, ya que no estaban dispuestos a perder, y Kohaku presenta todo el reino científico lanzándose sin un plan, ya que debían aguantar mientras los científicos hallaban la victoria, pero un solo ataque de alguno era suficiente para desplomarlos, luchando cada quien por el poder de la fuerza natural y la ciencia que creaba la humanidad, creando un arma científica mientras los demás los detenían, y Kron buscaba algún material sabiendo que algo tendría que haber y debía recolectar mientras todos los enfrentaban, y Hyoga empieza a girar manteniéndolos a raya pensando en atacarlo en el aire, pero este mueve el cañón con un lanzazo permitiéndole al resto de su ejército entrar, mientras los científicos mezclaban esas de serpiente y lagartija para hacer nitrato de urea que era mejor que nada, creando cristales blancos en caso de tener buena calidad, pero no tuvieron suerte, y su casa se los estaba padreando que recibe un ataque combinado de estos tres, sorprendiendo a Hyoga por sus estrategias, pero no sería un problema, y Kohaku pide la revancha, aunque su casa se los padrea a los tres y Gen saca todos los materiales de trucos que tenían, aunque necesitaban ácido sulfúrico, el cual no tenían, ya que con esto podrían hacer un ácido mixto, lo que justo trae Chrome, que quedó del disparo del tanque, añadiendo también la glicerina del jabón, el primer artículo científico que creó junto a su casa, siendo el principio y fin de esta guerra, pero Kohaku logra detener la lanza de Hyoga, que sin ella no sería tan poderoso, pero tenía un repuesto, diciéndole que la ciencia y la fuerza tenían en común un cúmulo de cosas, en el que separados podrían ser débiles, pero juntos lograban algo muy grande, mientras Senku lograba un líquido de olor dulce que podría explotar con lo más mínimo, ya que era nitroglicerina, la cual no les iban a tirar encima, sino usar para salvar a todos. Taiju detenía su casa, mientras todos miraban el cielo un avión de papel, diciendo que no habría un ganador de esta guerra, ya que la fuerza también era ciencia, y Gen creó el mejor avión de papel según los Guinness, junto a la nitroglicerina que era 100 veces más potente que la pólvora, ya que de la palabra griega de la fuerza venía la creando una gran explosión que intimida a todos, ya que el poder de la ciencia era muy superior al humano gracias al tiempo que les consiguió el equipo de combate, pero piensan que al ser los aviones difíciles de controlar podrían ganar, aunque Ukyo también tenía flechas de dinamita, sorprendiendo incluso a Hyoga, pensando que ya que los soldados estaban controlados solo quedaban los chetos, y su casa sabía que la explosión traería víctimas, dejándolos a ambos en un punto muerto, así que quería negociar, preguntándole a Gen por el programa, ya que su casa tenía la fuerza para dominar el mundo y purgar a los corruptos, pero se hacía rico luchando en la televisión, algo muy impropio de él, así que necesitaba dinero para su hermana, quien sufrió de una muerte encefálica, siguiendo viva pero incapaz de recuperar la conciencia, trayéndole unos fragmentos de caracola por su sueño, mientras sus padres no hacían nada, así que entrenó para poder lograr algo por su cuenta, siendo padreado en un inicio, pero levantándose cada vez más y más fuerte y conocido, todo por el tratamiento de su hermana, a quien le lleva cosas de sirena y protegería siempre, y Senku le dice que podría revivir con el fluido milagroso, aunque no era del todo seguro, solo que este fluido ahora lo controlaban ellos, así que el trato sería revivir a su hermana a cambio de un cese al fuego, siendo la única prueba la palabra de Senku, quien nunca mentía sobre la ciencia, acabando así con la guerra de piedra, recuperando el tanque y haciendo la cura para la hermana que estaba cuidando, decidiendo purgar a la humanidad, ya que era un mundo de piedra, no se podría sustentar a mucha gente, y el fluido podría ser limitado. Por esta razón eligió a los dignos, cargando con el pecado de acabar con los malos, pero esto solo sería un alto al fuego, diciéndole que el hospital donde estaba ella quedaba por allá, así que usarían dinamita para acabar, ya que podrían reponer las estatuas, preguntándose si no él creó de la dinamita para guerras o excavaciones. Lo único importante es que los premios que creó con este dinero fueron una gran motivación científica que ellos ahora usarían para salvar a la humanidad, desenterrándola y estando a punto de revivirla tal como llegó al mundo, por lo que Yuzuriha cose rápido una ropa para ella y la reviven, siendo la primera vez que los aldeanos veían a una persona revivir, y al revivir una persona después de estar miles de años inconsciente era básicamente una cura para la muerte cerebral, reviviéndola sana y salva, haciendo muy feliz a su casa, a quien reconoció de su último recuerdo, preguntando cuántos años durmió, siendo no 6 sino miles, siendo un caso similar al que tuvo Kohaku con Ruri al luchar por algo que creían que no tenía cura, mientras Hyoga le dice que vaya a limpiarse los trozos de piedra al río, viendo que hacía falta dinamita, aunque
Mukio se hubiera dado cuenta si alguien la robaba, así que solo pudo ser la persona más hábil. Mientras Suika ve que Mantle no estaba cuidando la jaula de Homura, el perro ve que lo dejaron tieso y que Homura huyó. Gracias a Yo, que encontró el campamento, y a Homura, a quien Hyuga le había comunicado un plan y vuela en la dinamita justo en la cueva milagrosa, sabiendo que al ser hecho por Homura, Hyuga tendría el dedo planeado y van todos tras él, quien estaba con Mirai y Tsukasa, quien iría a investigar las explosiones. Mientras Hyuga pensaba atacar a Mirai, ya que así Tsukasa se vería forzado a sacrificarse, ya que ni siquiera dormido podría asestarle un golpe, siendo Mirai su única debilidad, y Senku evita que caiga pero estirado, lanzándose por ellos pero detienen a Kohaku, así que debían buscar en la orilla, sabiendo que al atravesarle el pecho no tenía salvación. También donde llegarían al experimentar con Yo, queriendo eliminar a Tsukasa para hablar a solas con Senku, ya que con Tsukasa coincidían los ideales de seleccionar a la humanidad, mientras Senku tapa la herida y siguen diciendo que la tierra no podría sustentar a tanta gente, estando en desacuerdo en que los jóvenes puros debían prevalecer sobre los viejos corruptos, ya que él quería hacer una selección del más apto, siendo lo más lógico pero menos emocionante, ya que su plan era hallar la manera de sustentar a todo el mundo, sabiendo que la ciencia era capaz de todo, así que juntos serían imparables, diciendo que no tenía elección, en lo que Tsukasa le hace una señal y Senku actúa desesperado lanzando un montón de rocas de las que reviven unos pájaros, permitiéndole a Tsukasa meterle un ostión, recordando cuando le prometió a Senku que nunca estarían en peligro, promesa que rompió pero Senku nunca lo hizo, por lo que ahora sí la cumpliría, pero ahora que Tsukasa estaba herido el primate más fuerte era Hyuga, por lo que pelean juntos con ciencia y fuerza, pero ataca antes de que hagan un plan, reteniéndolo pero nunca desviando la mirada de Senku, quien le dice dónde ir, ya que hizo un camino de pólvora que detona pero detiene con su lanza, diciéndole que conciencia podría acabar con él con un solo dedo, recibiendo mientras vuelve a su casa, que cada vez será más débil, ya que aunque su herida era letal, decidió luchar esta batalla con Senku hasta el final, y Senku se acerca con el dedo que hirió Hyuga, cumpliendo la promesa de acabar con él usando solo un dedo, y resistió su lanzazo y prendió la pólvora gracias a las baterías de manganeso, que consiguió gracias a que Hyuga destruyó el celular, consiguiendo así un taser de 10.000 voltios con el que lo dejan tieso y celebran su victoria. Pero Homura iría a atacarlos y llegan los guerreros, sobreviviendo al lanzazo gracias a Kinro, apresándolos a ambos hasta que vuelva a la civilización científica, ya que en ese entonces no sería el más fuerte, diciendo que esto no había terminado, acababa de comenzar, empezando a hacer ciencia en el imperio, mostrándoles los lentes y el ramen, reviviendo a la gente que estaba rota en perfecto estado, dándole un papel y un lápiz, ya que Senku les habría prometido algo de su época, el entretenimiento, por lo que Yo se propone ayudar, siendo bienvenido a pesar de sus fechorías y reparando humanos, mientras Tsukasa está diciendo la ubicación de las estatuas que destruyó, ya que la guerra acabó con la victoria de la ciencia, recordándolas todas siendo incapaz de olvidarlas, llamando a la aldea con su victoria, diciendo que Senku incluso hallaría la forma de salvar la vida de Tsukasa, que fue la única víctima, pensando en juntar un montón de compuestos y muchas otras cosas añadidas para hacer un pegamento para las heridas, lo que no lo salvaría pero serviría para sellarlo. Y Hyuga les dice que eran ingenuos por no acabar con Tsukasa a pesar de que estaba prácticamente muerto y solo un milagro lo salvaría, aunque la ciencia no conocía esta palabra, y Senku le dice que hay una forma de salvarlo, siendo esta la petrificación, mientras Mirai espía, y necesitaban a Yuzuriha para la aguja a pesar de no tener anestesia, ya que Tsukasa aguantaría, desmayando a Mirai, a quien luego Kohaku consuela, ya que Senku solo hacía cosas posibles y si fuera imposible lo hubiera dicho, sabiendo que lo curaría, pero Tsukasa sabía que esa cirugía solo le daría unos pocos días, por lo que la petrificación sería la única manera de curarlo del todo, y aunque no sabían cómo hacerlo, sabían que podrían en algún punto, pero no a tiempo, así que Senku acabaría con él con sus propias manos criogenizándolo, pidiéndole que confíe en él, quien prefería morir en sus manos al haber acabado ya con él antes, transformando el gorila de vapor y el celular para ser un refrigerador con dos bombas que pompean el aire hacia un hilo dorado desplazando el calor, haciéndolo para que su casa no se pudra, además de que con el rayo podrían conservar mejor la comida, acabando así con el refri, así que Kaseki los saca a todos, ya que Senku iba a matar a su amigo, pero no querría público y querrían hablar de sus cosas, preguntándole a quiénes de los que están ahora se llevaría al espacio, en una nave de 3, eligiendo a Taiju, y el Senku no tener la resistencia para explorar planetas elegiría a Chrome, y Senku revela que él tampoco se elegiría a sí mismo, preguntándole por la periodista, quien no le gustaba pero conocía a quienes revivir, diciendo que el apodo del estudiante primate más fuerte no debía ser de su casa sino de un gorila, a quien su casa ya se había padreado en la tele, recordando cuando se comieron al león y el inicio de su aventura en sus últimos momentos, pero Senku seguía contando la historia de Taiju, con los hongos de Mario, quien solo quiere ser más grande pero no puede contener las lágrimas, mientras lo congela junto a un collar de caracolas que le da a Mirai, quien lo cuidaría a partir de ahora, pero la ciencia nunca se detenía y tendrían que hablar del rayo petrificador, pensando que debían hacer algo antes de que el rayo volviera a suceder, pensando en el origen del rayo que estaba al otro lado del mundo, y a diferencia de los cavernícolas, ellos tenían la ciencia para ir por mar, y al ser un pueblo de agua conocían bien y descifrarían los misterios de este rayo. Porque esta historia continuará.